Buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega del Grupo de Alergología Experimental de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Gloria María Gil, soy residente de primer año de alergología y mi asesor para esta charla es el doctor Carlos Chinchilla. Nuestra charla de hoy va a ser de fisiopatología de hongos. Vamos a tratar de hacer una charla general para que ustedes tengan el agrado de conocer un poco qué son los hongos y cómo nos pueden afectar a nosotros. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la taxonomía de los hongos, algo general de la taxonomía. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, vamos a describir la estructura de los hongos, que es muy importante para nuestro conocimiento y para entender la fisiopatología. Vamos a hablar de cómo es su reproducción, de los alérgenos que hasta ahora tenemos implicados en el desarrollo de patologías. Ya entraremos en detalle con la fisiopatología y daremos unas conclusiones. Entonces, en relación a la taxonomía, tenemos que los hongos hacen parte del reino fungi, el subreino Dicaria, el filum. Vamos a tener dos filum que nos interesan a nosotros el día de hoy, que es el filum Ascomycota y el filum Basidiomycota. En los órdenes, entonces, vamos a tener los Saccharomycetales, que en ellos tenemos el género de la cándida, Eurotiales, que tenemos el género Aspergillus, los capnodiales, el género Cladosporum, Pleoporaceae, que es el género Alternaria y Penicillium, y los malacesiales, que en este caso hablaremos un poquito de la malacesia. En relación a la epidemiología, entonces tenemos que los hongos y la alergia a los hongos tiene una prevalencia de sensibilización de 3 a 10%, más o menos hay 1 a 1.5 millones de especies de hongos y de estas hasta ahora que sean implicadas en alguna patología humana se han descrito más o menos 80.000. Tenemos 112 géneros fuentes de alérgenos hasta ahora estudiados y los más implicados en el día de hoy para nosotros son la Alternaria, el Cladosporum, el Penicillium y el Aspergillus. Entonces, las estructuras infectantes de los hongos van a ser las esporas y las esporas van a variar más o menos en un diámetro que va de 2 a 250 micrómetros. Este grado de patología o de alteración a nivel del organismo del ser humano va a depender de la humedad, de la luz solar a la que esté expuesta este hongo y de las temperaturas en las que se encuentre. Entonces, en relación al Aspergillus, vamos a tener que es un hongo que tiene una termotolerancia importante y tiene un diámetro que, como observamos, es muy pequeño. Este diámetro lo que le permite a él es llegar hasta todo el tejido pulmonar en su parte más periférica, hasta todos los bronquiolos terminales. Entonces eso hace que este sea un hongo que esté muy implicado en patologías pulmonares y enfermedades alérgicas importantes, en este caso como la aspergillosis broncopulmonar, la formación de lesiones a nivel de todo el epitelio pulmonar y la rinitis alérgica. En cuanto al penicillium, entonces tenemos que es un hongo que se encuentra principalmente en panes, frutas, en sótanos, paredes, techos y está relacionado principalmente con zonas donde hay alta humedad, donde hay fugas de agua, donde no hay una buena ventilación, donde en muchos casos hay mascotas y es un hongo que lo observamos mucho a diario. Por ejemplo, en el pan cuando se está formando una capa verdosa a su alrededor. En cuanto a la Alternaria, que también hace parte pues del reino fungi y hace parte del filo Ascomycota, entonces tiene un diámetro aproximado entre 20 y 40 micrómetros. Para que logre generar una sensibilización debe haber una concentración aproximada entre más o menos 100 esporas por metro cúbico. La prevalencia de sensibilización de la Alternaria es de 3.3 a 14%. Lo vamos a encontrar en paredes, telas, alimentos y generalmente la temperatura en la cual se desarrolla es entre 25 y 27 grados. Se relaciona mucho con las épocas de lluvia.
y vamos a encontrar que en muchos pacientes va a ocasionar como una exacerbación de sus síntomas alérgicos como asma o rinitis. En cuanto al Cladosporium, es un hongo que vamos a encontrar que altera o genera como una infección en las plantas, generalmente en las hojas de las plantas y a nivel de las aguas estancadas. En relación al género Malassezia, entonces es un género importante en los pacientes con dermatitis atópica que ocasiona una sensibilización aproximada entre el 55 al 68%, y en los niños generalmente hay una IG específica para Malassezia entre el 5 y 27%, y en los adultos entre 29 y 65%. Todos ellos generalmente son pacientes afectados por dermatitis atópica. En cuanto a la estructura de los hongos, entonces la base estructural o la unidad estructural del hongo es la hifa, y ya en conjunto varias uniones de hifas se denominan micelio o talo. Cuando estos micelios son múltiples, entonces se van a denominar blastomicetos o levaduras, o cuando ese micelio o talo es único, se va a denominar hifomiceto o moho. En esta diapositiva lo que vamos a observar es que el hongo como tal tiene una estructura compleja, es un ser vivo, es un ser que a partir de todos los nutrientes que encuentra a su alrededor es que va a lograr supervivir. Entonces vamos a encontrar que posee núcleos, posee vacuolas, posee una pared celular, posee tabiques en su interior que nos van a dividir cada uno de esos micelios, posee ribosomas, retículo endoplásmico, y cada uno de esos micelios posee todas estas estructuras que acabo de describir. En cuanto a la pared celular, es una pared que es muy importante para la obtención de nutrientes a partir del medio en el que se encuentre. Entonces en la pared celular vamos a encontrar ergosterol, a diferencia de nuestra pared celular que generalmente tiene colesterol, vamos a encontrar quitina, vamos a encontrar manoproteínas y vamos a encontrar beta-glutanos. Tenemos diferentes tipos de talo. Entonces en el género Ascomycota vamos a encontrar que el talo se denomina asca, y dentro de esa asca vamos a encontrar las diferentes esporas que son las que van a servir para su reproducción. Y en el género Basidiomycota el talo se denomina basidio, y esas esporas se forman a partir de unos brotes en la superficie de ese basidio. En cuanto a la reproducción, tienen diferentes tipos de reproducción. Se pueden reproducir de una forma sexual, asexual o de las dos. Entonces tenemos en el género Ascomycota, tenemos inicialmente una estructura femenina que es el tricogonio, tenemos una estructura masculina que es el espermacio, y a partir de ellos dos se va a generar una unión que va a formar el dicarión. El dicarión es una estructura que en su interior posee dos núcleos que posteriormente se van a dividir. Se va a formar entonces, después de esto, el asca, que es, como les digo, al interior del asca es donde se van a encontrar y se van a desarrollar las esporas. Va a haber un alargamiento de esa asca. En el interior de la asca, durante todo este proceso se está dando anafase, se va a formar como tal dentro de la asca las diferentes ascosporas, y esas ascosporas van a estar rodeadas de un peritecio, que es una pared que las va a rodear y las va a individualizar para que no se unan con las otras. Finalmente, entonces, todas estas ascas en conjunto, todas estas ascosporas en conjunto van a estar rodeadas de un cleiostesio. En cuanto a la reproducción en el género Basidiomycota, entonces la reproducción sexual se denomina teleomorfa. Vamos a tener dos hifas que son monocariontes, y estas dos hifas se van a unir por medio de la fíbula, que es esta estructura que vemos que va a unir esas dos hifas. Posteriormente entonces se forma el dicarión, que, como ya les había explicado, es una estructura en la que vamos a encontrar dos núcleos. Se va a dar esa fusión nuclear
Y después de esa fusión nuclear, lo que se va a formar, la estructura que se forma, es el cuerpo fructífero, al interior del cual se van a dar procesos de meiosis, se van a formar los núcleos haploides y se van a formar los basidios, que ya había explicado que los basidios son las esporas que se van a generar por brote a partir de esa superficie. En cuanto a la reproducción asexual, entonces tenemos varios tipos. Las blastosporas, que generalmente también se dan a partir de un brote, unas esporas que se van a ir desprendiendo y se van a dar en el género de Candida y Cladosporum, y las fialosporas, que se dan a partir de un brote final que se da de un extremo de esa espora y se da principalmente en Penicillium. En la alternaria, la reproducción asexual se da principalmente por porosporas. Entonces se forma inicialmente una estructura alargada y posteriormente se va a desprender una parte de ella. Y las ascosporas, que se dan principalmente en el Aspergillus, que ya habíamos explicado cómo eran. En cuanto a los alérgenos y la reactividad cruzada, vamos a encontrar diferentes tipos de alérgenos. Vamos a hacer un repaso muy sencillo y somero de cuáles son esos alérgenos y qué tipo de proteínas son, que son las que van a hacer y nos van a ocasionar síntomas en nuestros pacientes. Entonces tenemos las serinas proteasas vacuolares, las serinas proteasas alcalinas, que como vemos están presentes en Aspergillus, en Penicillium. También vamos a tener metaloproteasas y proteasas asparticas. Vamos a tener también proteínas de membrana peroxisómica, que son pues las proteínas que van a rodear los peroxisomas alrededor y dentro del micelio. Entre ellas tenemos entonces las del género Aspergillus, Penicillium y de Malassezia. Vamos a encontrar proteínas de choque térmico que se encuentran en Aspergillus, Penicillium, Malassezia, Cladosporum y Alternaria. Las proteínas ribosomales, entonces, que vamos a tener también van a ser parte de Aspergillus, Cladosporum y Alternaria, y las ciclofilinas, que las vamos a encontrar principalmente en Malassezia y Aspergillus. También tenemos entonces, en cuanto a las alfa-enolasas, las vamos a encontrar en Aspergillus, Penicillium, Cladosporum y Alternaria. Y vamos a encontrar alcohol deshidrogenasa en Cándida, Cladosporum, Malassezia y Alternaria. Entonces, en estos cuadritos lo que vamos a observar es cuáles son los alérgenos más importantes de cada uno de estos hongos. Entonces, en cuanto al Aspergillus, vamos a tener ASPF2 y ASPF4. En cuanto a los otros alérgenos implicados en Aspergillus, entonces tenemos el ASPF13 y el ASPF18, que ambas son serinas proteasas y que también las vamos a encontrar en el género de Penicillium. Entonces ya con esto tenemos claro que va a haber una reactividad cruzada con estos alérgenos. En cuanto a Penicillium, vamos a encontrar que los más importantes es el PNCH13, el PNCH18, que también hacen parte de las serinas proteasas. En cuanto al Cladosporum, entonces la más importante es la CLAH8, que es una manitol deshidrogenasa. En cuanto a la Malassezia, entonces vamos a tener la mala F2, mala F3, la mala S10 y mala S11, que hacen parte de membranas peroxisómicas, proteínas de choque térmico y dismutasas de manganeso. Acá tenemos finalmente entonces la alternaria. El alérgeno principal va a ser ALTA1 y ALTA8, que hacen parte de diferentes tipos de proteínas, ¿cierto? Entonces tenemos proteínas de choque térmico, proteínas y enzimas como la isomerasa disulfuro, proteínas que hacen parte de los ribosomas, proteínas que hacen parte de la mitocondria. Tenemos las ciclofilinas, tenemos las alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa, tenemos la proteína ácida ribosomal
y la principal en la alternaria va a ser la ALTA8. Como vemos aquí en el lado izquierdo de la diapositiva tenemos los otros tipos de hongos. Entonces esta diapositiva es para mostrar las diferentes reactividades cruzadas que se pueden dar entre los alérgenos de los hongos. Entonces en este caso tenemos la ALTA3 que puede interactuar con alérgenos de Penicillium, de Aspergillus y de Cladosporum. Tenemos Alternaria 6 que puede interactuar con Cladosporum, puede interactuar con Aspergillus y puede interactuar con Penicillium. Alternaria 7, 8 y 10 puede interactuar, tener reactividad cruzada con Cladosporum. Alternaria 10 puede tener reactividad cruzada también con Cladosporum, con Penicillium. Alternaria 14 tiene reactividad cruzada con Aspergillus, con Malassezia. Alternaria 15 tiene reactividad cruzada con Cladosporum, con Aspergillus y con Penicillium. Finalmente, entonces, para hablar un poco de la fisiopatología, vamos a encontrar que todos estos alérgenos que les acabo de explicar, lo que van a hacer es primero generar una respuesta inmune innata, y esa respuesta inmune innata va a estar relacionada principalmente con los receptores tipo TOL, con los receptores de proteinasa, receptores tipo NOT y receptores de lectina. Entonces, con los receptores tipo TOL, el receptor tipo TOL1 va a estar muy relacionado con Aspergillus y lo que va a hacer es estimular la llegada de neutrófilos y macrófagos. El receptor TOL tipo 2 entonces también va a estar relacionado con Aspergillus, va a estimular la llegada de neutrófilos y va a estimular la llegada de células T reguladoras. Y este tipo de receptor se relaciona mucho con toda la vía aérea inferior. El receptor TOL tipo 3 entonces lo que va a hacer es que va a ser sensible a los RNA de doble cadena de Penicillium. El TLR4 va a ser sensible a Aspergillus y nos va a hacer una producción de factor de necrosis tumoral alfa. El TLR6 va a ser sensible a Cándida y nos va a estimular la producción de linfocitos T17 con su producción de interleuquinas 23 y 17. Y el TLR9 que nos va a ser también estimulado por RNA de doble cadena. En cuanto a los receptores tipo NOT, que son unos receptores importantes para la estimulación del factor de transcripción NF-κB, y los NLR, que van a hacer una estimulación para la formación del inflamosoma, y lo que van a generar finalmente ellos en conjunto es la producción de una interleuquina muy importante proinflamatoria, que es la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. En cuanto a los receptores tipo lectina, estos también son muy importantes porque van a estar estimulados y van a interaccionar mucho con los receptores tipo TOL. En este caso, el receptor de lectina tipo 1, que va a estar estimulado principalmente por betaglucanos, lo que va a hacer es estimular el factor de transcripción NF-κB, va a estimular la llegada de macrófagos, va a estimular la producción de especies reactivas de oxígeno y va a estimular los mastocitos con su producción de interleuquinas y llegada de células T2. En cuanto a los receptores de lectina tipo 2, entonces van a estar estimulados por glucanos, van a estimular también el factor de transcripción NF-κB, van a hacer una estimulación de producción de interleuquina 17 y llegada de linfocitos T17, van a hacer una estimulación de producción de interleuquina 33, y también la interleuquina 33 va a ir a nivel de los bronquios terminales y nos va a estimular la llegada de linfocitos T2. Con las células dendríticas también van a ser estimuladas por glucanos a partir de los receptores de lectina, va a haber una producción de factor de necrosis tumoral alfa. Y en los macrófagos, estos receptores tipo de lectina nos van a hacer una inhibición de la producción de interleuquina 12. Y finalmente también el complemento va a interactuar y va a participar
en el estímulo de la respuesta inmune por medio de la vía de las lectinas y manosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, una vez que llegue el alérgeno, a nivel de la vía respiratoria va a haber una liberación de alarminas, en este caso la interleuquina 33, interleuquina 25 y linfopoyetina estromaltímica. Estas nos van a estimular la llegada de células linfoides innatas. Estas células linfoides innatas nos van a estimular la producción de interleuquina 5, 13 y 4 y anfirreflujina, que nos va a estimular todas las células epiteliales a nivel bronquial. Todo este tipo de interleuquinas que observamos inicialmente nos va a estimular la llegada de las células dendríticas y también nos van a estimular la llegada de mastocitos y de basófilos y también de eosinófilos. Entonces, a partir de los mastocitos va a haber una producción de prostaglandina D2, leucotrienos, cisleucotrienos, y una vez la célula dendrítica presenta este alérgeno a nivel de los ganglios regionales, los linfocitos T se van a diferenciar en linfocitos T2 y se va a dar una inflamación principalmente de tipo T2. En la respuesta adaptativa, entonces vamos a observar en la diapositiva que va a estar mediada principalmente por los receptores de proteinasa, principalmente por el receptor tipo 2. Entonces lo que va a pasar es que estos receptores van a ser estimulados por estos alérgenos y lo que van a generar es una alteración en las uniones estrechas que hay en el epitelio bronquial. Va a haber una estimulación al interior de las células para que haya producción de factor de transcripción NF-κB, y esto va a generar la producción de interleuquinas proinflamatorias, en este caso interleuquina 12, interleuquina 8, 25, 1 beta y factor estimulante de granulocitos. Todas estas interleuquinas iniciales lo que van a hacer es estimular la llegada de los diferentes tipos de linfocitos, todos los que hemos mencionado, T17, T22 y la interleuquina 33 y la linfopoyetina estromaltímica también van a ser producidas inicialmente con el estímulo a partir de los alérgenos en los receptores de proteinasa. También cuando hay un estímulo del receptor de proteinasa tipo 2, que puede ser estimulado por proteínas o alérgenos derivados de, en este caso, Aspergillus, entonces lo que va a haber es una alteración de las uniones estrechas a nivel del epitelio, va a haber una producción de metaloproteinasas y estas metaloproteinasas lo que van a hacer es degradar toda la matriz extracelular. También va a haber un estímulo de la llegada de linfocitos T2 y estos linfocitos T2 entonces nos van a hacer la producción de sus interleuquinas características y van a estimular la llegada de eosinófilos, basófilos y mastocitos a nivel de este epitelio, que con toda su secreción de citoquinas y sustancias proinflamatorias nos van a dañar toda la parte epitelial. Entonces, finalmente lo que pasa a nivel respiratorio es una alteración de toda la matriz extracelular, una alteración en todas las células del músculo liso y va a haber una alteración de los fibroblastos porque ya no va a haber tanta producción de colágeno, ácido hialurónico, entonces todas esas paredes de los bronquios van a estar alteradas. Finalmente, con esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que los diferentes tipos de serinas proteasas que vamos a encontrar en los hongos no solamente nos van a estimular todo el sistema inmune innato adaptativo, sino que también nos van a estimular la vía de las cininas. Y al estimular la vía de las cininas en sus diferentes puntos de reacción que vienen a partir del factor 12, posteriormente con la transformación de la precalicreína en calicreína, del cininógeno de alto peso molecular en bradiquinina, que la bradiquinina es la que se va a unir a los receptores tipo 2 en la célula endotelial. Eso lo que nos va a llevar es a un aumento de la permeabilidad vascular y a una hipertrofia de ese músculo liso. Entonces, por eso es que va a haber una alteración también a nivel endotelial.
con esta diapositiva lo que quiero es resumir lo que pasa cuando hay exposición a un alérgeno de un hongo. Entonces va a haber alteración a nivel de la matriz extracelular, va a haber una estimulación de la vía del complemento, de la vía de las cininas, va a haber llegada de linfocitos T2, T22, T1, T17 y va a haber un estímulo principalmente por los receptores de proteinasa tipo 2. Y va a haber una alteración en esa contrarregulación que normalmente hay en todos los procesos del organismo. No van a estar tan presentes las antiproteasas y por eso es que se da todo el daño en el tejido. Finalmente, entonces, ¿qué patologías podemos encontrar? Podemos encontrar una hipersensibilidad tipo 1 que se relaciona principalmente con Cladosporum, que va a ser como un estímulo a nivel bronquial, lo que puede generar exacerbaciones de asma en los pacientes, al igual que con Alternaria. También con Penicillium nos puede generar alteraciones, reacciones inmediatas pues a nivel del epitelio bronquial. Con Alternaria, que ya les había explicado inicialmente, va a haber una relación importante en los pacientes con dermatitis atópica. En cuanto a la rinitis, entonces los más implicados van a ser Penicillium, Cladosporum, Alternaria y Penicillium, que ya lo había mencionado. Y en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad más tardías, la 2, la 3 y la 4, entonces vamos a encontrar principalmente que Alternaria va a estar relacionada con sinusitis, también va a estar relacionado con sinusitis el Aspergillus. En cuanto a alteraciones a nivel pulmonar, en relación con las hipersensibilidades tipo 2, 3 y 4, entonces vamos a tener Aspergillus, Penicillium y finalmente, entonces vamos a dar las conclusiones. Entonces, los hongos son seres vivos que se adaptan fácilmente a una amplia variedad de condiciones y esto les permite una llegada y establecimiento muy fácil en el microambiente del ser humano, principalmente pues en toda la vía respiratoria como ya observamos y en algunos casos en la piel. Poseen estructuras en su pared celular y en su interior que son reconocidas por el sistema inmuninnato y que por ende van a generar una respuesta adaptativa y van a generar diferentes tipos de respuesta de hipersensibilidad. Se requieren más estudios para estandarizar las pruebas diagnósticas que tenemos para las patologías alérgicas desencadenadas por los hongos, porque como ustedes ven, las estructuras de los hongos son estructuras complejas y se necesita estudiar mucho más a profundidad para definir qué otros tipos de alérgenos son los implicados en las patologías y es importante conocer a fondo las respuestas inmunes para poder identificar los blancos terapéuticos en el futuro que puedan ser relacionados con la enfermedad alérgica relacionada con los hongos. Muchas gracias.